En una iglesia como esta, todos estamos llamados, ya que Dios nos ha invitado y nos da la oportunidad de invertir nuestras vidas en aquellas cosas que tienen valor para toda la eternidad. Iglesia Berea existe para glorificar a Dios y presentar a cada persona completa en Cristo. Cada uno, cada día, viviendo con una sola misión. Programa que tenemos hoy con respecto al estudio, y estamos enfocándonos. La semana pasada empezamos con la introducción del Evangelio de San Juan y dimos una introducción amplia con respecto a los propósitos de este Evangelio. Y ahora leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Que Dios añada bendición a su palabra. Aquí podemos leer unas verdades universales con respecto a todo lo que es el Evangelio de San Juan. Número uno es que Dios es el creador del universo, y que ese Dios se hizo carne, se hizo hombre en la persona de Jesucristo. En segundo lugar, estos 5 versículos manifiestan la deidad de Jesucristo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, dice el texto bíblico. Así que estos principios o fundamentos de nuestra fe no son negociables, para nada. No pueden ser negociables o cuestionados. Este es el tema central del Evangelio de Juan. Y en ello existen 3 evidencias con respecto a la deidad de Jesús. Y hoy precisamente vamos a estudiar estos 3 puntos que tienen que ver con estos 5 versículos. Y hablando de la deidad de Jesús, en estos 5 versículos vemos 3 puntos fundamentales. Lo primero es su preexistencia, la preexistencia de Cristo. Número 2, el poder creador de Cristo. Y número 3, su propia existencia, o su existencia propia, aún dentro de la Trinidad. Tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo tienen esta existencia propia en sí mismo. Y de esto vamos a hablar hoy precisamente. En primer lugar, vamos a hablar de la preexistencia del Verbo. Y nos dice en el versículo 1 y en el versículo 2 del Evangelio de Juan, y ustedes tengan sus Biblias abiertas, en donde podemos leer con claridad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Existen por ahí algunas teorías de cómo fue formado el universo. Lastimosamente no podemos ver el video que iba a poner antes de yo subirme a la plataforma. Se nos dañó el aparatico. Pero está bien. Existe la teoría de que el universo fue creado por un Big Bang. El Big Bang que se conoce. Una explosión cósmica, y lo que no existía comenzó a existir y comenzó a formarse a través de la materia. Comenzaron a formarse, y deben de haber muchas preguntas con respecto a esto entonces. Porque ¿cómo es posible que de la materia se formaron los seres humanos, los animales, las plantas, los planetas, el universo tal y como lo conocemos? El agua, el aire, el oxígeno, todas estas cosas, de una sola explosión. Y ellos tienen su teoría, y uno de los físicos más prominentes es Stephen Hawking, que acaba de morir. Y uno de los pensamientos de este hombre era que
que no existe un Dios, que Dios no existe, Dios no es real. Y él dice entonces que esto fue creado por un Big Bang. Pero nosotros leemos la Biblia y entendemos la Biblia que Dios creó el universo. En Génesis 1:26 podemos leer donde dice el diálogo entre la Trinidad, donde dice, hagamos pues al hombre. Habla en plural. Y también ese Big Bang lo podemos reconocer como cuando Dios dijo, sea la luz, y la luz fue. Porque previo al Big Bang, ¿qué produjo el Big Bang? Esa es la pregunta que ellos no hacen. Porque no pudo ser de la nada. Él dice, es imposible, dice Hopkins, y los que piensan como él, que alguien existía previo al Big Bang. Y la pregunta que tenemos que hacerle a personas que piensan así, si no existía nadie antes del Big Bang, ¿cómo se dio el Big Bang? O esa explosión cósmica. Y lo interesante de este pensamiento entonces, escribí yo acá, es que si Dios no hizo el universo, y este es el punto sutil de Satanás, que si Dios no hizo el universo, hablando Dios en Trinidad, ¿verdad? Si Dios no hizo el universo, esta teoría de Hopkins niega entonces la existencia de Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, de que Cristo vino al mundo a morir por los pecadores. Ese es el fin de esta teoría: destruir, desmembrar totalmente el pensamiento de que Dios se hizo hombre y murió por nosotros los pecadores, porque Dios no existe. Y ahí el gran peligro. Lo primero que vemos en la palabra principio viene del griego arche, que puede significar fuente u origen, y se refiere a un periodo previo a lo que fue hecho. Previo a lo que fue hecho. Y tenemos que entender entonces que previo al Big Bang, como le llama el filósofo Hopkins, y cualquier otro, está el otro pensamiento de la evolución también, ¿verdad? Que venimos del mono. Y entonces, ¿por qué los monos no se siguen haciendo seres humanos hoy día? Si hay una evolución. Pero la Biblia nos dice que Dios hizo al hombre y a la mujer. Y eso lo tenemos bien claro. Tenemos que entender entonces que Jesucristo ya era previo a que la luz fue hecha y que todo fue formado, o como dice esta teoría del Big Bang. Ya Jesús existía, Él siempre ha existido, existe y existirá por siempre. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. La Biblia es bien clara con esto. Y nos dice el texto en el versículo 1 de San Juan que el Verbo era con Dios. Estaban juntos. Pero no solamente nos dice eso, sino que también nos dice que ese Verbo era Dios. La idea es que era de la misma y es de la misma naturaleza divina. No es menos, no es más. Es igual. ¿Por qué? Porque es Dios. Jesucristo, el Verbo encarnado, es aquella palabra final de parte del Creador del cosmos, del universo, que trae esperanza al ser humano. Y el escritor de Hebreos lo puso de esta forma, en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, refiriéndose al Antiguo Testamento, habló a los padres por los profetas. En estos postreros tiempos, ya hablando del Nuevo Testamento, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Heredero, ¿qué es todo ahí? Todo el universo, todo lo que Él creó, Él es el heredero. Y por quien asimismo, dice el autor de Hebreos, en el versículo 2, al final del versículo 2, dice, por quien asimismo hizo el universo.
Esto no es negociable. Como creyentes, tenemos esta fe, esta certeza de que Jesucristo es Dios. Y vamos a ver entonces brevemente, ustedes tienen su bosquejito aquí, la hojita, 6 puntos importantes para afirmar o demostrar que Jesús es Dios. Número 1 es: las Sagradas Escrituras afirman que Jesús es Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Les voy a leer rapidito Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías tiene esta revelación de parte de Dios a través del Espíritu y le da estas palabras, y estas palabras son escritas en el Torá, en el Antiguo Testamento. Y nos dice que un niño va a nacer. Ese era Emmanuel, Dios con nosotros. Y eso se cumplió aproximadamente unos 700 años después de que fue escrito el libro de Isaías. Y ahí nos dice con claridad de que este niño iba a nacer y iba a ser Dios fuerte. Ese nombre, ese título no se le daba a nadie más que a Dios mismo. Cuando le preguntaban a Jesús, ¿tú eres Dios? Y decía, yo soy. Y por eso aquel se rasgó los vestidos, ¿verdad? Y se enojó y la mandaron a la cruz. Porque Jesús es Dios. Así que una y otra vez la Biblia afirma en el Antiguo Testamento las Escrituras como primer testigo de que Jesús era Dios. En segundo lugar, Jesús recibe títulos que se le daban solamente a Dios. Ya mencioné anteriormente, y lo mencioné la semana pasada, como Jesús proclama ser el yo soy. Yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la luz, ¿verdad? Y así sucesivamente. Isaías también nos dijo algo sobre esto. Jeremías también lo dijo. Él es conocido como el buen pastor en el Antiguo Testamento. Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará, ¿verdad? Y en San Juan 10 Jesús dice, yo soy el buen pastor. En el Antiguo Testamento, Salmo 23:1, Jehová es nuestro pastor. Y Jesús utiliza este mismo lenguaje, refiriéndose a que Él es Dios. Es nombrado como juez, como santo, como el primero, el postrero, el Señor del día de reposo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El Rey de Reyes y Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el Redentor de la humanidad, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En tercer lugar, Jesucristo también posee todos los atributos de Dios. Cristo es eterno como el Padre es eterno. ¿Usted cree eso? Y por tanto nosotros también vamos a morar con Él por la eternidad. Jesús es igual que el Padre y el Espíritu Santo, son omnipresentes. ¿Qué significa omnipresente? Que está en todos lados al mismo tiempo. En Mateo, él dice, Mateo 18:20, donde estén 2 o 3 en mi nombre, allí estaré yo. La iglesia de Jesucristo está por todo el mundo. En Chihuahua, México, en Oregon, en Lincoln, Nebraska, en China, en Sudamérica, en Asia. Muchas veces este término de donde están 2 o 3 se utiliza erróneamente, muchas veces, fuera de su contexto. Porque el origen de ese versículo es donde hay un juicio y donde 2 o 3 están tratando de resolver un problema. Jesús está ahí para traer justicia. Y eso sucede en cualquier lugar y a cualquier hora en el mundo entero.
también tanto Dios o la Trinidad en general, pero Cristo, estamos refiriéndonos a Cristo, es omnisciente. Y tiene conocimiento de todas las cosas. ¿Se acuerdan en el Evangelio de San Juan, al final, en el capítulo 21? Después de que Pedro había negado a Jesús, ¿cuántas veces lo negó? 3 veces. Pucha, ustedes son estudiosos de la Biblia. 3 veces. Luego Jesús fue crucificado, resucitó. Y el Señor se le aparece. ¿Y qué le dijo el Señor después de haber resucitado a Pedro? Le dijo: Pedro, ¿me amas? Señor. ¿Y cuántas veces más le dijo lo mismo? En total, 3 veces. ¿Y qué le dijo Pedro entonces cuando le dijo la tercera vez? Porque se sintió un poco triste que el Señor le dijera que sí lo amaba. Y le dijo, refiriéndose a la omnisciencia del Señor, ¿verdad? Le dijo Pedro: Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes todas las cosas. Todas las cosas. Por eso es que si alguien que dice que es cristiano anda en malos caminos, se le esconde al esposo, se le esconde a la esposa, se le esconden al pastor, se le esconde el uno con el otro. Ay, papito. Pero al Señor no se le va a esconder a usted. ¿A dónde huiré de tu presencia?, decía el salmista. Si estoy acá, ahí estás tú. Y si voy para allá, ahí estás también. Y si me meto por acá, híjole, ahí estás tú también, Señor. Usted y yo pensamos que muchas veces podemos hacer las cosas a ocultas. Agárrese. Dios, Cristo, es omnisciente. Él todo lo ve. Óigame, hasta repite por ahí. Por si acaso no la escuchó la primera, ¿verdad? Señor todo lo ve. Él es inmutable, en otras palabras, no cambia. Ya ve que estamos en abril 15 y está nevando. Ya estamos en primavera, ¿verdad? El clima aquí cambia como cualquier cosa. Mañana va a estar como a 70. Ayer estuvo a 70 grados. Y nevó. Ustedes y yo cambiamos. En un momento decimos sí, otro momento decimos no. Otra vez estamos fríos, otra vez estamos calientes. Y así estamos, de timbo a tambo. Pero el Señor no cambia. Vuelvo y repito esto: Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Nunca. Cuando Él dice es así, así es. No trate de acomodarle. Cuando Dios dice es una mentira, no dice es una mentirita blanca. Una mentirita chiquita, pastor. No. El ser humano quiere modificar las cosas, Dios no. Dios dice así es y así es. No cambia. ¿Usted cree eso? Crea. Él es soberano sobre todas las cosas. Él tiene potestad sobre todas las cosas. Él es el todopoderoso, amén. Señor es todopoderoso. En cuarto lugar, Jesucristo hacía y hace obras que ningún hombre ha hecho y que solamente se le atribuyen al Señor. Él creó todas las cosas, sostiene la creación, resucitó a los muertos, perdona el pecado. ¿Qué le decían los fariseos? Decían: tú perdonaste, sanaste a este un día sábado. Estaban preocupados porque había hecho un milagro un día sábado. Y Jesús dice: bueno, ¿qué es más fácil? ¿Decirle a este que sea sanado o perdonar los pecados? Dice: no, solo Dios perdona los pecados. ¿Y qué le dijo Jesús? Pues para que sepas que el Hijo de Dios es Señor aún en el día de reposo, a ti te digo, levántate, vete y anda. Y lo sanó. Tiene demonios. Jesús nunca quedaba bien con esa gente. Tremendo. Pero Jesús perdona tus
pecados, mis pecados. Y Jesús perdona tus pecados para siempre. Una vez perdonado, tú eres salvo. Jesús no es un borrador. Sí. Usted se arrepiente, el Señor le perdona sus pecados pasados, presentes y futuros. Estamos estudiando esto en el Instituto Bíblico los viernes, la salvación. Venga, la invitamos. Y lo otro es que la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Amén? Y la palabra del Señor ya está dada. Aquí está. Ya está dada. Está escrita. Y hay que tener mucho cuidado por ahí. Porque muchos dicen nuevas revelaciones. Bueno, la revelación más segura está aquí. En la Biblia. Amén. Y hay que tener mucho cuidado. Porque vendrán falsos maestros, falsos que se hacen pasar por ovejas y no lo son. En quinto lugar, Jesucristo también recibió adoración. En una ocasión el apóstol Pablo y otros tuvieron un naufragio. Llegaron a una isla, ¿verdad? Y una serpiente picó al apóstol, ¿verdad? Y dice, oh, este es un Dios. Y dice, no, yo no soy un Dios. Solo hay un Dios. Es nuestro Señor Jesucristo. Y eso debemos de tenerlo bien claro. Y Él merece toda la adoración. Filipenses 2, 9 al 11 dice, por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre. Y finalmente, Jesús es por el cual podemos nosotros orar en su nombre a Dios el Padre. Jesucristo lo dijo muchas veces. Podemos orar en su nombre. Hay personas, y digo esto con mucho respeto, hay personas que le oran a las imágenes. A las imágenes. En muchos lados del mundo le oran a las imágenes. Y es interesante lo que la Biblia nos dice con respecto a ello. Dice la palabra del Señor en el Salmo 115. Los ídolos de ellos son de plata y oro, obra de manos de los hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas, oído en otras palabras, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Tienen manos, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Igualmente ellos son los que las hacen, y cualquiera que confía en ellos. Le estaba hablando a Israel, pero también le habla a un montón de gente hoy en día, que son idólatras. Cuando usted dobla sus rodillas, puede estar sentado también, dependiendo de su estado físico. Puede estar conduciendo el auto y estar orando con Dios. Por favor, no cierre los ojos cuando vaya hablando con Dios y conduciendo. Manténgalo bien abierto. Pero usted puede hablar con Dios. Creo que todos lo hemos hecho. Hay muchas formas. Y hablamos con Dios. Y nos dice la palabra del Señor en San Juan 14, del 12 al 14. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, cuidadito con eso. Es cierto que el texto dice todo lo que pidieres al Padre, pero a veces la gente pide mal, como dice Santiago. O a veces pedimos cosas que
Señor, envíame un Mercedes-Benz. No, trabaje fuerte y vaya a cómpreselo usted, si eso es lo que quiere y si lo necesita, porque hay otras cosas. Y tenemos que tener mucho cuidado en eso, ¿verdad? Nuestra oración tiene que tener propósito. ¿Sí me voy a entender? Y todo lo que pidieras en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidiera en mi nombre, dice Jesús, en el nombre de Jesús, yo lo haré. Órele usted todos los días: Señor, póngame a alguien en el camino que yo pueda hablar con esa persona. Señor lo va a hacer. Señor le va a poner personas a usted. Las otras cosas, nuestras necesidades, dice la Biblia, que el Señor ya sabe qué necesidades tenemos o necesitamos, y Él lo va a hacer. Mira las aves de los campos, dice, no trabajan. ¿Usted ha visto un pajarito trabajar? Bueno, si sale del nido, pastor, y va por ahí, ¿verdad? Si no, Dios no le va a traer la comidita, el gusanito, y el pajarito tiene que ir a buscar, igual que usted y yo vamos al trabajo. ¿Sí o no? Pero la idea es que confiemos en el Señor. Pídale para que más personas vengan a la iglesia, para que más personas crean en el Señor Jesucristo. Amén. Esas son las oraciones. En el libro de los Hechos, capítulo 7, vemos el relato de Esteban. El apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, era Saulo y perseguía a la iglesia. Y en una ocasión le trajeron a un joven, a un varón llamado Esteban. Y lo desnudaron, le pusieron sus ropas a los pies de Pablo, o se las dieron a él, y lo apedrearon. Pero previo a ello, él hace una oración muy interesante, este varón. Y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto en rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿A qué se puso a roncar? Murió. Lo mataron. Pero previo a ello, él oró al Señor. ¿Recuerdan una oración similar? En donde Jesús estaba en la cruz y dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Son enseñanzas lindas que nosotros tenemos ahí. Entonces podemos ver estas cualidades de Jesús que se le atribuyen a Él como Dios. También tenemos que tener algunas advertencias importantes. El tiempo del apóstol Juan existía, por eso él escribe su evangelio. Como hablamos la semana pasada, en introducción, estaban los gnósticos. Era un movimiento muy fuerte que negaba que Jesucristo era Dios. ¿Por qué? Porque decían, si Dios, que es santo, no se podía hacer carne porque la materia era mala para él. Y también decía, ¿cómo es posible que Jesucristo haya resucitado si la materia una vez caput, that's it? Hasta ahí llegó. No podía resucitar. Y peor, con un cuerpo glorificado. Y para ellos era tremendo. Entonces la materia era mala. Dios era espíritu y era puro. Y no podía hacerse carne. Pero también podemos ver en 2 de Juan, capítulo 10, el versículo 10, en donde nos dice ahí: si alguno nos visita y le lleva esta enseñanza o otra enseñanza que no sea la de Cristo, no le reciban en casa, ni le den la bienvenida. Esto es fuerte. Pero si usted cree lo que hemos leído, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y usted invita a aquellos que vienen con otro evangelio o con otras enseñanzas y usted las agarra, no lo recibe. Hay que tener mucho cuidado con esto. El apóstol Pablo dijo también: no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, oígame, el apóstol está diciendo esto, mas si aún yo mismo vengo a ustedes y les cambio el evangelio.
Y comienzo a dar otras cosas que no son lo que está escrito en la palabra del Señor. Por eso en Iglesia Berea somos muy cuidadosos. Si alguien se para en el púlpito y comienza, Dios me dijo, no. Ya Dios lo dijo. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Debemos de ser celosos de la palabra del Señor y debemos de una forma pelear por la palabra del Señor. El segundo punto que tenemos que ver aquí es el poder creador del Verbo. En San Juan 1:3 nos dice que todas las cosas por Él fueron ¿qué? Hechas. Y sin Él, sin la existencia de Cristo, podemos decir, ok, existe el Padre y el Espíritu Santo. No podemos negar, entonces la Biblia está diciendo que no podemos negar la existencia de Jesús. Todas las cosas fueron hechas por Él. Usted ve la palabra Él ahí. Tiene un artículo sobre la Él. Está hablando de una persona. Sobre Él. ¿Quién es Él? Jesús. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice el apóstol Juan. Eso es lo que dice. Y Juan entonces nos ofrece dos pruebas adicionales a las que ya mencioné con respecto a la deidad de Jesús. Número 1, todas las cosas fueron hechas por Cristo. Todas las cosas fueron hechas por Cristo. Ya leí allá en Génesis, pero les voy a leer lo que dice Colosenses 1, versículo 15 y el 17. Este es el apóstol Pablo. Dice que Él, refiriéndose a Cristo, es la misma imagen del Dios invisible. Aquel Dios, el Dios de Israel, se hizo hombre, se hizo carne, se hizo visible al ser humano. Es el reflejo, es la imagen, como dice más adelante. Dice. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ahí no está diciendo que Cristo fue creado. Porque en Él fueron creadas, ¿qué cosas? Todas las cosas. El mismo lenguaje del apóstol Juan es el mismo lenguaje del apóstol Pablo, aquel que perseguía a la iglesia. Las que hay en el cielo y en la tierra. Las cosas que son visibles, lo que podemos ver, tener el tacto, poder tocar. Como aquellas cosas que son invisibles, tanto lo visible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de Cristo. Y también para Él. Y Él es antes del Big Bang, podemos decir. Él es antes de esa explosión cósmica. Él es antes de que Dios dijera, sea la luz. Cristo es antes de todas las cosas. Interesantemente dice, y todas las cosas por Él subsisten. Tienen vida. El Señor dijo, yo doy mi vida y la vuelvo a poner. Si Él tiene ese poder, Él es. Así que en primer lugar, ese versículo 3 de Primera de Juan nos habla del poder creador del Verbo, de Jesucristo, en donde todas las cosas fueron hechas por Él en primer lugar. Pero en segundo lugar, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto habla de su poder creador. De su poder creador. Me llama la atención en una ocasión cuando se lo voy a poner de esta forma. En una ocasión iba un hombre en su auto y era en los 1900 donde el auto comenzaba a surgir, que la gente común podía comprar un auto. Y entonces este hombre iba conduciendo, ¿no? su auto Ford, el T-Type, el primer modelo que salió de la Ford. Y entonces él iba y el auto se le detuvo y estaba lloviendo muy fuerte. Y no sabía qué estaba pasando. Y levantó el capó, estunó, y se rascaba la cabeza y lloviendo fuerte.
De repente se detiene un auto delante de él. Y el Señor, ¿qué le pasa? ¿Necesita ayuda? Sí, es que no sé qué le pasa al auto. Y entonces el hombre, bueno, métase ahí, o déjame ver qué puedo hacer yo. Y el hombre va y le dice, enciéndalo. Y le encendió el carro. Y se bajó todo conmovido el hombre, el dueño del auto. Y dice, pero, ¿qué le hizo? Dice, bueno, este es un Ford, ¿verdad? Sí, señor, le dice. Bueno, yo soy Henry Ford. Yo sé cuál es el problema que tenía este auto. Y yo mismo lo soluciono. Dios como el creador y Cristo como el creador de todas las cosas, Él es el único que puede arreglar tu vida y mi vida. Él conoce todo en nosotros. Él lo ve todo en nosotros. Y Él conoce nuestras faltas, nuestros pecados. Y Él es el único que sabe enderezar nuestra vida. Él es el único que sabe cómo puede funcionar mejor nuestra vida. Así que Él tiene el poder para hacer todas estas cosas. Nos dice 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él un Señor, Cristo, por medio del cual son todas las cosas. Y nosotros le pertenecemos a Él. Así que ahí podemos ver su poder creador. Pero en tercer y último lugar, el Verbo existe por sí mismo. Por sí. Y nos lo dice en San Juan 1, del versículo 4 y 5. Dice, en Él estaba la vida. No es que todavía no está. Está hablando en término pasado. En Él estaba la vida, toda la vida, todo el universo. San Juan, esto quiere decir, la palabra vida viene del hebreo zoe. Y esta palabra aparece 35 veces en la Biblia. Vida. En sus diferentes formas. Vida aquí en la tierra, vida eterna. San Juan 3:16 lo conocemos muy bien, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea tenga ¿qué? Vida eterna. Vida eterna. Así que en Él está la vida. San Juan 10:10 nos dice que el ladrón vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que la tengan que tengan ¿qué? Vida, ¿verdad? Para que la tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cómo podemos obtener entonces la vida eterna? Creyendo en Jesucristo. Debemos de creer en Jesucristo. La palabra creer en el Evangelio de San Juan aparece como 70 veces. Como 70 veces. El que no cree ya ha sido condenado. El que cree tiene vida eterna. Son palabras mismas del Señor Jesucristo. El que oye mi voz y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación. No vendrá a condenación. Dice, mas ha pasado de muerte a vida. Es fundamental creer en el Señor Jesucristo. Fundamental. Dos puntos importantes entonces, porque también nos dice en el versículo 4, nos dice, y la vida era la luz de los hombres. La palabra luz aparece 21 veces en este Evangelio de San Juan. ¿Qué significa esta luz? Esta luz penetra la vida del hombre. El hombre que está en el pecado, que está en la oscuridad, que vive una vida totalmente apartada del Señor. ¿Alguna vez usted ha ido al médico y le han hecho un X-ray o rayos X? Es interesante cómo funciona. Es una luz fuerte que traspasa todo nuestro ser y muestra todo lo interior. Todos nuestros órganos. Se puede ver la silueta del cuerpo, pero puede ver aún más allá todavía.
Así es la luz penetradora del Señor. Él es la luz. Y Él penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, de nuestros pensamientos, y Él los ilumina. Y nos convence del pecado. Esa luz también nos muestra el camino. La palabra también, el verbo, lámpara a mis pies, es tu palabra y lumbrera a mi camino. Ese verbo es la palabra de Dios que se hizo carne, es la palabra revelada a la humanidad. Esta luz también nos dice que el justo ve el mal. ¿Y qué hace? Se aparta. Se aparta. Se aparta. Jesucristo dijo: yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, no permanezca en tinieblas, perdón. Porque esta luz nos guía, nos guía por buen camino. Y dice que la luz en las tinieblas resplandece. 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 También nos dice: y las tinieblas no prevalecen contra esta luz. La idea aquí es que nada prevalece o puede controlar o dominar a Cristo. El mundo no puede contra esta luz, que es Cristo. El pecado tampoco puede. La muerte tampoco. Las tinieblas. Miren, nosotros podemos poner ¿cómo le dicen este? Es un bombito, eso. Un foquito. Que esto esté bien oscuro, pero tinieblas completitas. Y usted pone un foquito ahí, chiquito, y va a iluminar este cuarto, este salón. Así es Cristo. Él ilumina nuestra vida para darnos vida. Pero Él también dice en su palabra, y nos llama a Jesucristo, y nos dice: vosotros también sois la luz del mundo. La reflexión que podemos tomar entonces es que si Jesús es la luz que ilumina en este mundo de tinieblas, y Él nos ha llamado a nosotros luz, ¿estamos nosotros reflejando esa luz verdadera que alumbra a los hombres? ¿Está usted reflejando la luz que alumbra a los hombres en las tinieblas, en su centro de trabajo, en su vecindario, en su centro de estudio? ¿Estamos nosotros reflejando esta luz? Porque el Señor nos llama a ello. El Señor nos llama entonces a creer que Jesús es el Verbo encarnado. Y nosotros lo creemos. Amén. Nosotros creemos. Le invito a que se ponga de pie en este momento. Señor, gracias te damos por tu inmenso amor. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos recuerdas que tú existías antes de que todo fuera hecho. Y creemos eso. Esto es lo que creemos. Que tú eres Dios. Que viniste al mundo pecador, al mundo que estaba en tinieblas. Y aunque los tuyos te rechazaron, Señor, tú nos das la potestad ahora a nosotros de ser hijos tuyos, por tu gracia, por tu amor y tu misericordia.
Hable con el Señor en este tiempo y reflexione en su vida sobre estos 5 versículos que hemos escuchado. Y si usted los está aplicando a su vida o no los está aplicando a su vida, ¿cómo los puede aplicar a su vida? Señor, ayúdanos. Bendice cada familia. Ahí en el área de Chihuahua, México, donde tu evangelio, tu luz, está iluminando a aquellas personas que tal vez yo u otros no puedan llegar. Pero tú, Señor, estás llamando al hermano Fernando y a otros como él, que llevan el evangelio a las etnias. Gracias, Señor. Gracias por estos hermanos que nos visitan hoy. Gracias porque están llevando tu luz a lugares oscuros, en donde se practica la brujería, la hechicería, la idolatría. Dales fuerzas, provee todo para ellos. Te damos gloria y honra a ti, Señor.